Hola, bienvenidas, bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Comenzamos aquí, arrancamos en 12TV con un tema interesantísimo, como lo es cada semana. Hablaremos hoy de empresa y digitalización, algo importante en los tiempos que corren y sin duda no estamos hablando de futuro, sino de presente. De estas cuestiones interesantes vamos a hablar con 4 personas también muy interesantes y que tienen mucho que aportar. Comenzamos. Pues tal y como acabamos de comentar, tenemos hoy una cita importante con la digitalización y también con las empresas. Un tema que hemos tocado en más de una ocasión en nuestro programa, pero es sin duda un tema que está sobre la mesa y que cada vez cobra más protagonismo. Nosotros queremos darle esa difusión que merece en nuestro espacio y desde luego con personas como nuestro primer invitado, que es Antonio Sánchez Zaplana. Le vamos a llamar Tony a partir de ahora. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Eres presidente de Alicantec. ¿Qué es Alicantec y cuáles son vuestros objetivos a corto y largo plazo? Alicantec es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el año 2016 por una serie de personas inquietas y con conocimiento de la provincia de Alicante, entre los cuales se encuentra como fundador el ex rector de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño, y luego ha sido emprendedor, Andrés Torrubia, y otro tipo de gente que en su día reflexionaron que los empresarios alicantinos tenían más casos de éxito en el mundo tecnológico por metro cuadrado que otros sitios, como podía ser provincias como Madrid o Barcelona. Lo que pasa es que no existía una cohesión entre todo el sector y todos los conocidos. No había como una venta, ¿vale? Una venta de los casos de éxito y de lo que hacíamos bien en la provincia de Alicante, que hay cosas que hacemos muy bien, ¿vale? Entonces, en aquel entonces se empezó a juntar este sector y a promover la cohesión entre el mismo, las acciones entre ellos mismos, los casos de éxito y la conexión con otros sistemas y otros sitios. Porque una cosa que ya se veía entonces y que nosotros apoyamos es que no tiene sentido en el sector tecnológico competir entre nosotros. No tiene sentido. Tiene más sentido colaborar, cada uno que haga lo que mejor sabe hacer y entre todos conseguir el mejor rédito para lo que es la sociedad. Dices, ¿cuáles son nuestros objetivos, no? Nuestros objetivos en el sector tecnológico, que vamos a un cambio semanal, sino diario, es complicado. Es complicado. Es complicado saber qué tecnología es la más adecuada o cuál es el servicio que vamos a proveer, ¿no? Pero sí que creemos que el sector tiene una oportunidad de crecimiento importante, y no solo de crecimiento, sino de alianzas entre las propias empresas. ¿Por qué? Somos una provincia de pymes y micropymes. Tenemos grandes empresas, muy buenas en ciertos sectores, pero en el sector que nos movemos son pymes y micropymes. Las pymes y micropymes se ven en una complejidad importante a la hora de competir en este sector. Una cosa importante, la facturación de las empresas tecnológicas de la provincia de Alicante son en todo el territorio nacional e internacional, no en la provincia de Alicante. ¿Por qué? Pues tiene un sentido. Al final, las empresas que necesitan más de una digitalización pues están ubicadas en otros territorios que no en el cual nos encontramos. Entonces, que al final, como te quería decir, es nuestro sector intenta crecer económicamente y generar empleo. Sobre todo, más que sumar, multiplicar, por lo que acabas de comentar. En ese sentido, me gustaría preguntarte, porque está claro que ante las dificultades es cuando nos crecemos, ¿no? Yo creo que es importante, también lo has comentado. Hay grandes dificultades que se encuentran en las empresas tecnológicas, y ¿qué soluciones le puede ofrecer Alicantec? Alicantec lo que puede ofrecer y lo que ofrece es al final el conocimiento de las tendencias y las alianzas más allá de lo que del día a día. Al final las empresas suficiente tienen con facturar y cobrar, ¿vale? Que son dos cosas diferentes, y buscar talentos. O sea, cualquiera que intente contratar a un informático actualmente en las empresas, que me diga dónde lo saca, ¿vale? Porque es que no hay, ¿vale? No hay, se termina la carrera y terminan todos contratados, ya sean de FP, ya sean de multimedia, ya sean de robótica, da igual. Salen todos con un empleabilidad 100%, ¿no?
Entonces, Alicantet lo que le provee es de esas alianzas y esas pequeñas contactos que permiten que una empresa puede dedicarse a lo que mejor sabe hacer y las otras cosas se las deja a la asociación. Luego creo que veremos otros casos parecidos, sí, ¿vale?, en la mesa, ¿no?, que esta parte de delegación de funciones, de relaciones por parte del sector empresarial hacia un sector asociativo es fundamental. Es lo que hablamos siempre, lo hablamos mucho aquí, ¿no?, la importancia de compartir, como decías antes, para sumar, para multiplicar. Muchas gracias por tu intervención, por lo que nos has contado, Tony. Ahora le damos la bienvenida a Nacho Iborra, secretario general de APM. Nacho, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué es APM exactamente. Bueno, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, APM es la asociación de referencia en la provincia de Alicante de instaladores eléctricos y de telecomunicaciones. En concreto contamos con 730 asociados repartidos por toda el área geográfica provincial. Uno de ellos, que tendremos la posibilidad, se encuentra aquí con nosotros. Y lo que hacemos, siempre el objetivo que nos marcamos es convertirnos en una herramienta útil, ¿no?, para el asociado, ¿no? Como bien decía Antonio, el ecosistema empresarial, yo creo que a nivel autonómico y nacional y mucho más en esta provincia son pymes, micropymes. Entonces nosotros de lo que tratamos de hacer o lo que intentamos hacer en la asociación es que poder ofrecerle a estos asociados pues, la posibilidad de crecer, la posibilidad de acceder a nuevos servicios que puedan repercutir en su modelo de negocio, puedan tener una ventaja competitiva más y ser referencia en el mercado, ¿no? Llevamos ya 45 años de este modelo, siempre constantemente estamos reinventándonos porque bueno, consideramos que es necesario, ¿no?, que una asociación como la nuestra y que un sector tan potente en la provincia pues continúe, ¿no?, en su labor y continúe en su expansión. Un sector muy, muy potente. Por cierto, que me consta que una de las principales labores que vosotros afrontáis, APM, es la gestión y la ayuda a particulares y a empresas para gestionar el autoconsumo. Este tipo de ayudas están al alcance de todo el mundo porque hay quien se pregunta, bueno, es que esto para mí es muy complicado, soy tan pequeñito que ¿a dónde voy yo? ¿Es rentable? Explícanos más o menos. Nosotros podemos diferenciar por un lado lo que hace la asociación y por otro lado lo que son las ayudas al autoconsumo. Nosotros desde la asociación lo que hacemos a los instaladores es ofrecerles la posibilidad de gestionar las subvenciones que necesitan sus clientes, ¿no? De esa manera, pues el instalador está focalizado y centralizado en lo que realmente él sabe hacer, como bien decía Antonio, ¿no?, que es pues esa instalación, ese argumento técnico, todo lo que es la burocracia, todo lo que es el tema de presentación de documentación, se lo hacemos desde la asociación. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos las ayudas europeas, que es lo mismo, ¿no?, y que se ha buscado un instrumento financiero a través de las subvenciones, que para el caso de la Comunidad Valenciana pues es el plan 4 y 5, que subvenciona tanto placas fotovoltaicas como baterías. Bueno, subvenciones son muy interesantes porque a la hora de ver el retorno de esa inversión que tú tienes que realizar, pues el contar con, a día de hoy, hombre, depende del precio de la energía, pero a día de hoy el poder contar con una subvención que puede ir rondando entre el 40 o el 50%, pues yo creo que es muy interesante. La prueba la tienes que nosotros, por ejemplo, durante el ejercicio anterior hemos sido capaces de presentar más de 500 expedientes de subvención y en este 2023 también llevamos un ritmo espectacular. ¿Y se consiguen finalmente? Sí. Porque a veces la gente dice, no, yo he presentado todo, pero esto al final cuesta... Nosotros ya tenemos una experiencia a la hora de presentar esta documentación y ya sabemos cuáles son los puntos que la administración pues considera o donde el instalador o donde el cliente va a tener más problemática a la hora de la concesión o no concesión. Pero sí, se están concediendo. Nosotros comenzamos con esto hace aproximadamente un año y la administración está respondiendo. Durante este 2023 las está abonando. En algunas, como es obvio, pues pone algún tipo de matización que puede solventarse, pero sí, estamos viendo que esos fondos europeos pues están empezando a llegar de alguna manera al usuario final, ¿no?, que al final es de lo que se trata. Así nos hacemos grandes todos, juntos, ¿no? Desde luego. Muchas gracias, Nacho. Enseguida estamos contigo de nuevo, pero vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella ya es una conocida de este programa y tenemos la fortuna de volver a contar con ella aquí en Liderazgo Económico. Ana Fransson. Ana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Ana es directora general de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca.
Ana, los países nórdicos, aunque en alguna ocasión ya hemos hablado de esto, y especialmente Suecia, están a la vanguardia europea de innovación, eso lo sabemos todos. Respecto a la sostenibilidad, ¿cuáles son los vectores principales que está afrontando en estos momentos y con qué objetivo? Sí, la innovación. Suecia siempre ha sido un país referente, ¿no?, en cuanto a innovación, también en el gasto público en innovación y el gasto privado, ¿no? Me acuerdo hace 2 años, creo que estamos en 3,6% sobre PIB, que es muchísimo, ¿no? Pero el gasto público no es equivalente casi a que hay en España, pero el gasto privado es lo que más organizado está. Es un país que está acostumbrado a solicitar patentes, de poner sello a las innovaciones, de realmente decir, uy, he innovado, voy a ponerle un certificado. Porque estoy segura que las empresas españolas innovan continuamente también, pero tienen que quizás dar ese paso a materializar el certificado, la patente, tal. ¿No? Es un poco, estoy comparando Suecia con España en ese sentido, porque en España se habla muchísimo de que la innovación es fundamental, ¿no? Y por supuesto, ¿dónde estamos yendo ahora? Suecia ha sido siempre referente en innovación, pero ¿dónde estamos yendo ahora? Porque es un poco lo que acabas de preguntarme en estos momentos, y yo diría que es competitividad, ¿no? En general. Esto es un poco un marco europeo que existe ahora mismo, es una política europea que han puesto claramente, tenemos que aumentar la competitividad europea, es una estrategia geopolítica en realidad, ¿no? Entonces yo diría que Suecia en ese sentido quizás siente más empuje por esa competitividad europea y seguridad que quizás se hace en España por la guerra de Ucrania, está más cerca, se nota más, el tema de energía tiene más miedo, mucho más miedo que en España, y eso se nota en la innovación, en las ganas de realizar esta competitividad europea, ¿no?, en conjunto. Yo diría que es un poco, por ahí es donde van los tiros de innovación sueca ahora mismo. En energía, bueno, eso compartimos con España. Todos estamos intentando buscar la energía óptima para nuestro país. Vamos, pero que tú ves potencial aquí. Muchísimo. Y además creo que España, es que me encanta hablar de que España, tengo tanta fe y tantas ganas de España que creo de verdad, llevo 30 años aquí y España ahora está en su momento, de verdad, y hay que seguir para adelante. Tal. Sí, porque es el momento de las oportunidades, sin duda. Sí. También para las empresas suecas, porque sabemos que la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, Ana, tiene varias delegaciones en España, una de ellas en Alicante. ¿Cuáles son los objetivos concretamente de vuestra Cámara y cómo ves la integración de las empresas suecas en España? Las empresas suecas en Madrid siempre han sido las grandes metalúrgicas, industriales, las que conocemos, las marcas conocidas. Pero lo que está ocurriendo ahora en Alicante principalmente tiene un poco que ver con el tema de hoy, que es la digitalización, ¿no? Nómadas digitales, nos encanta ponerle esa etiqueta, pero es realmente teletrabajo y eso es un hecho. Ya es un hecho, y eso se compra propiedades, busca la nueva vida, y eso poco a poco crea emprendimiento y empleo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Así que es un poco la situación hoy. Y creo que no solo los suecos, creo que en general el norte de Europa tiene los ojos puestos en las costas para establecerse y trabajar, que es importante, no solo estar de vacaciones. Sí, porque es donde se genera también la riqueza con el trabajo. Por supuesto. Ahí está. Muchísimas gracias, Ana. Enseguida volvemos a hablar. Ahora vamos a darle la bienvenida al último de nuestros invitados. Con lo digo siempre, no por ello el menos importante. De hecho, bueno, pues antes comentaba Javier, Nacho, comentaba uno de nuestros invitados, pues se estaba refiriendo a Javier López Andújar, gerente y fundador de Tecnisat SL, Texat, y además de Ibertec. Y además de todo esto, es asociado a EFA, de la querida Asociación de Empresas Familiares de la provincia de Alicante. Javier, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por darme esta invitación, o sea, para hacerme esta invitación y poder participar. Y efectivamente, yo soy el socio fundador de Tecnisat SL hace 35 años. Eras muy jovencito, ¿no? Bueno, ya precisamente porque venimos de la electrónica, venimos de las marcas que todos conocemos entonces, como eran Sanyo, Philips, Panasonic, JVC, venimos de la electrónica, de reparar los aparatos electrodomésticos. Precisamente uno de los directivos de las marcas me decía, ¿qué edad tiene usted? Y yo le decía, 30 años. Le dice, perfecta, edad perfecta para ser usted el representante de nuestra marca. Con la electrónica vemos la oportunidad y evolucionamos hacia la electricidad.
Y esto es porque se incorpora a la empresa, y por eso ya familiar, pues un hijo que es ingeniero eléctrico, luego ya se incorpora un segundo hijo con el tema de marketing e informática. Y una vez que estamos en electricidad, pues empezamos a colaborar con empresas, como por ejemplo la empresa eléctrica, y también creamos otra empresa paralela, que es Texat, que es Ibertech, y que esta empresa, Texat, tiene oficinas de atención al público, concretamente de Iberdrola. Y es con Tenisol la empresa de electricidad donde hace 4 años, al nacer el Real Decreto de autoconsumo, damos el salto hacia las energías renovables. Concretamente la energía solar de autoconsumo, tanto de empresas como de residencial. Pertenecemos a PEME, como instaladores desde el principio, y también hace un par de años nos montamos en el tren de la recarga pública. Somos instaladores, somos una de las 5 empresas contratistas de Iberdrola clientes para la implantación y la instalación de la recarga pública. Somos la única empresa de la provincia de Alicante y somos una de las 5 de la Comunidad Valenciana. Entonces, al final la energía solar y la recarga pública, o sea, y la recarga privada van de la mano, porque todos sabemos, todos hemos oído que al final generaremos energía solar para autoconsumo, la que nos sobra la meteremos a la red para compensar y eso nos facilitará el amortizar la instalación, pero también es cierto que con esa energía solar durante el día habrá quien cargará el coche, o sea, que cargará la batería del coche gratis del sol. Y si no, pues habrá una combinación de cargarla de noche a un precio más económico y luego vendrá todo el tema de baterías y demás. Entonces, pues nosotros pues nos sentimos muy orgullosos y nos sentimos cómodos, precisamente, de esa actividad. Con mis hijos, por eso es una empresa familiar, y bueno, pues ahí estamos. Nos alegramos muchísimo de todo lo que nos cuentas, porque para nosotros también es un orgullo que seáis la empresa alicantina por excelencia en este tema, y también porque me imagino que sois punta de lanza en ese sentido, ¿no? Os dedicáis, como dices, a realizar proyectos de instalaciones de energías renovables a todo tipo de empresas y nuevas empresas, pero ¿notáis mayor interés por parte de las empresas de nuestra provincia por renovar las instalaciones de cara a reducir el coste de la luz o no? Sí, te digo porque como sois, ya te digo, punta de lanza... Al principio se empezó más con residencial, pero últimamente es una evolución en mucho crecimiento de las empresas, de las pymes y también grandes empresas. ¿Por qué? Porque precisamente el año pasado fue un año de mucha subida de la energía, todos lo sabemos, y las empresas se encontraban con que su factura de luz se disparaba y se doblaba en algunos casos. Y vieron como incluso coincidían los horarios de las pymes con el horario del sol, y más en nuestra provincia. Abro a las 7 de la mañana o a las 8, sale el sol a las 8 y cierro a las 6 de la tarde, por Dios. Si tú tienes un autoconsumo, una posibilidad de autoconsumo del 80 al 90%, ya es tarde. Luego están las ayudas europeas que las tramitamos a través de APM, y luego está la financiación. Los bancos están deseando dar dinero a los particulares y a las empresas para las instalaciones de energía solar. Solo tienen que pedirlo. Una empresa, a poco que sea solvente, le van a dar esa financiación y con el ahorro va a pagar la instalación. Y cuando dentro de un año, año y medio se encuentre con que le venga una ayuda, caída del cielo, no caída del cielo, viene de Europa y viene pues, de los fondos de Next Generation EU. Entonces, es que por desconocimiento algunas empresas no lo tienen, pero es por desconocimiento. No, aquí tenemos 2 ejemplos de asociaciones a las que se pueden dirigir y se lo van a explicar claramente y sin duda les van a poder ayudar muchísimo. Respecto a lo que dices, Javier, bueno, la verdad es que teniendo en cuenta que hay una reducción importante de costes con la aplicación de la energía de autoconsumo, esto puede facilitar de alguna manera que haya industrias en la provincia de Alicante que puedan mantenerse o incluso crecer o incluso aparecer. Lo digo más que nada porque es verdad lo que tú decías, ¿no? Que el consumo muchas veces de la energía ha supuesto para algunas empresas incluso tener que cerrar porque no podían... O sea, hay empresas que no dependen del horario del sol, sino que hay empresas que la provincia de Alicante es muy rica en empresas de tejidos y demás, y hay empresas que necesitan posiblemente hasta incluso baterías, y hay empresas que necesitan pues una instalación de autoconsumo, pero fortalecida con baterías y con megabaterías. O sea, hay instalaciones para grandes empresas. Tenemos precisamente varias empresas en AEFA, en la asociación, que se dedican a las megabaterías. Yo he visto programas donde hay
componentes, como por ejemplo puede ser Luis Navarro de Cubierta Solar, especialista en megabaterías. Hemos tenido efectivamente. Exactamente. Entonces, hay trajes de medida para todo tipo de empresas, para pymes y para grandes empresas. Y por supuesto que sí, hay que generar del sol, autoconsumir si me coincide con el horario, y si no, pues lo vuelco a la red y luego me lo compenso en la factura eléctrica. Y si soy una gran empresa, pues ya intervienen las megabaterías, por supuesto. Yo quisiera trasladar ahora, al hilo de lo que está comentando Javier, una pregunta al resto de la mesa para que podáis contestar en la medida que consideréis oportuno. ¿Cuáles son los factores que están influyendo en la inflación actual y cómo afectan a las empresas del sector? Te ha tocado, Nacho. Bueno, vamos a ver, los factores que están afectando la inflación pues son claros, ¿no? O sea, esto es como una tormenta perfecta, ¿no? Comenzó con el COVID y con la subida de materias primas, luego cuando salíamos del COVID vino el tema de Ucrania y la energía se disparó, ahora prácticamente estábamos de alguna manera pues acostumbrados, ¿no? a esa tipología de inflación, pues entra otra que es la provocada por la sequía y por todo lo que está originando en la agricultura. Afecta mucho, ¿no? Porque eso genera al empresario una especie de niebla, una especie de incertidumbre muy grande a la hora de cualquier tipo de inversión, a la hora de cualquier tipo de contratación de personal, porque claro, la incertidumbre es inmensa, ¿no? Y si a eso hablamos, le añadimos la subida de los tipos de interés, que también es consecuencia derivada de los problemas de inflación, pues bueno, tenemos ahí un cóctel muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a tratar de temas que ayudan a bajar la inflación. La sostenibilidad va a ayudar mucho a bajarla, y la digitalización también, ¿no? Porque la digitalización no puede ser entendida únicamente como un proceso para reducir los costes de una empresa, sino para ser, como decía Ana, mucho más productivos, mucho más eficientes y dar un servicio mayor, ¿no? Y eso hará que las empresas crezcan, y eso hará que las empresas crezcan además de una manera muy racional. Entonces, me alegro muchísimo que hagas este apunte, porque es verdad que tenemos un poco metido el miedo en el cuerpo en los últimos días, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, como que es algo malísimo que viene, y yo creo que hay que darle una vuelta a todo esto. No obstante, respecto de lo que apuntaba ahora Nacho, ¿vosotros queréis añadir algo más? Ana. Lo has resumido muy bien. Y añadiría elecciones, que los fondos europeos no llegan tarde y no sé qué. Sí, hay muchas variables. Gasto público. No sé, ya que podemos inventarnos más, pero algo seguro que llegará. Pero sí, la inflación es que lo vivimos como personas privadas y las empresas todos los días. Así que, pero quiero pensar en que hace algo bueno, no sé qué. Pero... Aquí siempre pensamos en positivo, porque venimos a dar soluciones. En positivo estamos en positivo, sí. y sobre todo, bueno, pues porque hay cuestiones interesantes que por lo menos, en este caso Javier ponía sobre la mesa, ¿no? Hay que hacerse esa pregunta, ¿cómo es posible que en el horario que nosotros tenemos laboral está brillando el sol? Y cómo esta situación de la guerra en Ucrania y de otras muchas cuestiones que se nos están planteando relacionadas con la energía nos demuestran que España es autosuficiente en muchas cosas, solamente hace falta creérselo. En este caso Alicante también, hace falta creérselo. ¿Vosotros creéis? Tony. Hay que pasar de la prosa a la ejecución. ¿Verdad? Está muy bien la autocomplacencia y decir que somos muy buenos, pero también hay que demostrarlo. Entonces, creo que muchas veces pecamos en la ciudad de Alicante, en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana y en España, y en esto estás de acuerdo, en que carecemos muchas veces de objetivos comunes. Sin embargo, cuando nos sentamos a hablar y nos tomamos una cerveza o un café, nos ponemos de acuerdo y encontramos 100.000 cosas en las cuales podemos colaborar. Sin embargo, no nos sentamos. No sé por qué. O sea, porque el español de por sí es una persona que es sociable y es dado a esa flexibilidad y a esa agilidad de poder llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, si la provincia de Alicante, las empresas de Alicante tuvieran un sentimiento de unión sobre cuáles son los objetivos en los cuales podemos llevar a cabo, nadie nos ganaría. ¿Qué pasa? Que aquí muchas veces nos estamos mirando unos a otros. Estamos mirando a ver qué hace de al lado, a ver qué hace el otro. Es uno de los deportes nacionales. Es uno de los deportes nacionales. No somos, Alicante no somos diferentes.
Y eso, unido, como he dicho, a que somos una provincia probablemente con sectores tradicionales y sectores punteros históricos, pero a su vez también formado por pymes y por micropymes, obliga a que cada uno al final se dedica a su parcela, a lo suyo, a hacer todo lo mejor que puede profesionalmente y a no darle tiempo a esa colaboración. Pero si nos paráramos de vez en cuando y hiciésemos esas paradas y viésemos que más que quejarnos en el momento que nos tenemos que quejar, siempre, por ejemplo, voy a decir una cosa que es decir, que tiene razón, los incendios no se apagan en verano, los incendios se apagan en invierno, porque es cuando tienes que trabajar. O sea, cuando ahora nos encontramos en un periodo de inflación, ¿vale? Ahora las empresas, si tienen que tomar medidas para la producción energética, como estamos hablando, no puede hacerla de hoy para mañana. Eso lo tiene que haber previsto anteriormente, tenía que haber sido un poco previsor, haber hecho una planificación, haber buscado los socios adecuados, tanto de instalación como asociaciones que te puedan gestionar, pero no porque ahora me está subiendo un 10% la inflación, puedo ir corriendo y ponerme una placa solar en mi techo. No funciona así. O sea, funciona con una previsión, ¿no? Entonces, este tipo de cosas de prever y de trabajar en común para el futuro es una de las cosas en las cuales yo veo que tenemos carencias aquí. ¿Opináis lo mismo vosotros? ¿Puedo añadir algo Sí. allí? Allí hay diferencia entre el español y el sueco, voy a decir por qué. Es que me fascina esto, porque el sueco planifica todo muchísimo. De hecho, si tú llamas a un sueco y dices, ¿tomamos una cerveza esta tarde? Te dice, yo con 3 semanas, me tienes que citar con 3 semanas. Entonces han perdido un poco esa espontaneidad, que no es bueno para siempre, pero porque tiene esa mentalidad por el clima. Si no te planificas bien, en invierno te mueres, porque hace 30 grados bajo cero. Te tienes que planificar bien. O sea, no puedes esperar ay, bueno, quizás. No, entonces, esa planificación es tremenda. Pero, por otro lado, esa espontaneidad, lo que da la alegría, ¿no? de vivir el momento, de vivir la vida en el momento, es mayor aquí. Puedo decir esa vertiente, ¿no? Eso es nuestro carácter. Se están viniendo muchos suecos aquí. También están yendo muchos españoles ahí, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué se están yendo tantos españoles? Muchísimos. De hecho, hay más españoles per cápita en Suecia que suecos por cápita en España. Ahora, sí, desde el 2008 los españoles emigraron para trabajar. Muchos están a gusto. La sociedad del bienestar sigue funcionando allí de alguna forma. Ahora España también lo es, considero, y casi más. Pero la gente está ahí principalmente para trabajar. Muchísimos ingenieros de camino, ingenieros de todo tipo, gente profesional, muy interesante. Hay una asociación de científicos españoles, están muy bien organizados. La verdad es que eso es muy interesante. ¿Se valora el conocimiento y el talento español? Muchísimo, muchísimo. Pues es importante, al hilo de lo que estamos hablando, que lo valoremos aquí. Me parece muy interesante lo que dices, Ana. Quería comentar algo que ha dicho Antonio y me ha gustado mucho, que es la palabra colaborar, no competir, colaborar. Hay que hacer alianzas, hay que sumar, tenemos que complementarnos las empresas y yo eso lo uso desde siempre. O sea, yo soy instalador de grandes empresas que ellos ganan la licitación, ellos hacen la venta y yo les instalo los paneles. Ahora mismo estamos instalando un colegio en Calpe, que somos como instaladores solo de los paneles. Entonces hay que colaborar y tenemos que sumar. Y si es en nuestra provincia, las empresas provinciales, mejor. Dentro de la comunidad o fuera, a nivel nacional, cuando podamos crecer. Estamos de acuerdo todos con Ana y con Javier, ¿a que sí? Totalmente de acuerdo. Nos tenemos como eso, efectivamente. De eso vamos a hablar en tan solo un instante. Vamos a hacer un alto en el camino para hablar precisamente de ese talento y de cómo, de alguna manera, el factor de las personas con formación influye en esa ganancia de empleo y sobre todo en esta evolución que tenemos con la digitalización. Un momentito y volvemos enseguida.
Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. ¿Qué tipo de políticas necesitan los jóvenes alicantinos? ¿Responden los programas electorales a las necesidades de nuestros jóvenes? ¿Cultura, deporte, empleo, movilidad, ocio, modelo de ciudad? ¿Qué opinarían los jóvenes de la política municipal si les dejáramos participar? Debate de políticas municipales entre jóvenes que integran las listas electorales de Alicante. Este martes 9 de mayo a las 21:15 horas en 12 TV, la televisión de Alicante. Justo antes de esta pausa hablábamos de la formación profesional más concretamente como objetivo para la creación de empleo y profesionalización de los sectores que ahora mismo nos ocupan. Vamos a ir, si os parece, con una noticia sobre el particular y comentamos. Vamos para allá. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación en el Consejo de Ministros de 1.300 millones de euros para reforzar aún más la formación profesional. Lo que tenemos que hacer es reforzar pues, la educación, que es lo que estamos haciendo, la universidad, que también es lo que estamos haciendo, pero fundamentalmente la formación profesional y alinearla con ese cambio de modelo productivo, esos fondos europeos que están modernizando nuestra industria. Lo ha dicho en un acto preelectoral como secretario general del PSOE, donde se ha mostrado convencido de que para la reducción del paro, especialmente entre los jóvenes, hay que reforzar la educación, la universidad, pero fundamentalmente la formación profesional. Estudio un FP, sí, de auxiliar de enfermería, y la verdad es que tiene más salidas. Porque yo veo que la gente que está en carreras universitarias pues le cuesta mucho encontrar trabajo. Bueno, yo creo que es un buen incentivo para los jóvenes o aquellas personas que de repente están trabajando y quieran formarse en un nivel más superior, ¿no? Claro que sí, a mí eso me parece interesante y aparte que es una cosa importante para nosotros. Siempre la práctica es mejor porque una vez que vas practicando vas aprendiendo más que teórico, que también es importante, pero yo lo veo mejor con la práctica. La inversión en reforzar la FP es una promesa más de las muchas que el presidente del Gobierno está haciendo en este periodo preelectoral, aunque los expertos en educación e inserción laboral reclaman al Ejecutivo Central que no trate este asunto como un mercadeo electoralista y cumpla de verdad con estos planes, ya que una FP bien coordinada con las empresas ayudará a dirigir el futuro de muchos jóvenes que no quieren estudiar grados universitarios y también a abastecer el mercado laboral de profesionales formados. ¿Qué opináis? ¿Es la solución para la planificación de empleo, para la falta de personal cualificado, la formación profesional? Bueno, la formación profesional yo creo que hoy en día es importantísima para todos los retos que tenemos por delante, ¿no? Se habla mucho de la Agenda 2030, pero nos va a hacer falta gente que instale todas esas necesidades pues a nivel de electrificación de economía, a nivel de placas solares, hace falta gente y hace falta gente formada, ¿no? En el sector por el que estoy hablando yo hoy aquí hay una carencia inmensa, ¿no? Y hablábamos de esas características de la empresa de Alicante, ¿no? Y muchas veces las empresas no crecen porque no son capaces de encontrar ese perfil que le haría subir un escalón, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, una metáfora, ¿no? Pero que sirve muy bien para explicar el tema, ¿no? Pero antes de eso, importante, invertir en formación profesional está muy bien, pero hay que hacer caso al término, formación profesional. La empresa en esa ecuación tiene que tener un papel básico, si no, la formación profesional no funcionará nunca. Dejando eso aparte. Preguntarle a los que están en el ajo. ¿Me vais a permitir la formación profesional tiene que ser profesional, tiene que servir y estar alineada con la empresa. Tiene que ser dual y dual y que se dual y que valga para una gran empresa como para una pequeña, ¿no? Porque si no la formación profesional pierde un poco su sentido, ¿no? Yo creo que ahí adolecemos
de mucho trabajo por hacer o de mucho trabajo que se ha hecho anteriormente de mala manera. Yo visito a muchos institutos de formación profesional de la provincia porque tenemos convenios con ellos y tendríamos que hacer todos un esfuerzo por ver las instalaciones con las que trabajan y los recursos que tienen esos chavales. Es por eso, quizás por lo que está tan denostada la formación profesional y los jóvenes tienden más a ir a un grado que... Ese era el tema que iba a tocar ahora también, ¿no? El tema que tengo poderes de la metáfora del ejemplo, ¿no? Masterchef. Vamos a hablar de Masterchef, vamos a hablar de los cocineros, vamos a hablar de la hostelería, vamos a hablar de trabajar en un restaurante. Eso es lo más duro que te puedas encontrar. Pues bueno, bien, a través de Masterchef, a través de hacer una campaña, porque básicamente es así, publicitaria, tal, pues no encuentras una plaza en formación profesional de cocinero, no encuentras, están todas a tope. Yo creo que también a nivel empresarial hace falta también demostrar a la gente joven que este sector, por ejemplo, el eléctrico, o otros sectores que hay, pues es apasionante también. Tiene sus ventajas, tiene su desarrollo, tiene su futuro, que no todo es malo, ¿no? Ahí las empresas también y las asociaciones empresariales como Vanguardia, pues tenemos que hacer un esfuerzo por demostrar que esos sectores son unos sectores que tienen futuro y son unos sectores muy agradables para trabajar, porque lo son, ¿eh? Porque hoy en día un instalador eléctrico, y aquí tenemos un ejemplo claro, no hace falta que lo diga yo, o sea, tiene un futuro pues muy prometedor, ¿no? Pero a veces si tenemos un hijo que viene y se nos sienta y nos dice que quiere ser electricista, pues yo creo que nos va a generar cierto problema. Por desgracia es así, ¿no? Y ahí tenemos que esforzarnos y focalizar en recursos para las empresas, para que esa formación profesional funcione y ese lavado de cara, ¿no? de algunos sectores. Entonces, ¿estaréis de acuerdo todos en que falta mano de obra, en este caso, especializada también en digitalización y en tecnología en nuestra provincia, entiendo? Sí, pero voy a ser un poco disruptivo, ¿eh? ¿Disruptivo? Sí. Venga, un poquito. Sí. Hay que invertir en formación profesional dual. Estoy de acuerdo con Nacho, o sea, total de medios. Yo también he visitado algún instituto de formación profesional y hacen el milagro, ¿vale? Comparado con los recursos que tienen las universidades. Si ya se quejan las universidades, pues imagino. Pero también hay que cambiar la mentalidad de las empresas. Un profesional que sale de una formación profesional, nunca mejor dicho, no es un ingeniero de bajo coste. ¿Vale? O sea, me gusta tu forma disruptiva. Claro, es que muchas veces las empresas están deseando que la gente salga de la formación profesional haciendo la ecuación de Euler, ¿vale? O resolviendo el teorema de, vamos a ver, formación profesional, igual, para entrar a trabajar del día que salgan, o sea, se les ha enseñado una profesión, ya sea digital, ya sea instalación, ya sea de hostelería, una profesión. Lo que no podemos pretender es que las empresas, cuando salgan estos perfiles, de repente nos empiecen a producir o a tener esa productividad que puede tener un ingeniero que ha pasado por sus 3 años de carrera, más su máster de 2 años, más su postdoc de no sé... Cuidado, el que quiere, ¿vale? El que quiere talento, tiene que pagar talento. El que quiere una profesión, tiene que pagar una profesión. Entonces, esa dualidad que tenemos en la necesidad de que... Yo lo he visto, y he visto empresas, no voy a decir nombres, obviamente, pero he visto empresas tecnológicas que pueden llegar a establecerse en nuestro entorno y lo primero que preguntan, ¿qué institutos de FP tenéis? ¿Por qué? También tenemos universidades con ingeniería. Bueno, eso después. Dices, ¿por qué? ¿Tú no eres una gran empresa tecnológica? O sea, ¿tú me estás transmitiendo que lo primero que quieres saber es dónde está la FP? No. Pero por una cuestión de coste. A ver, son dos cosas, o sea, hay que entender dos cosas. Una puede ser el coste y la segunda es la adaptabilidad de los programas formativos. Hay que reconocer que la formación profesional en algunos ámbitos es más capaz de poder adaptarse a los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías o las nuevas necesidades. Por el sistema que nos hemos dotado de calidad universitaria y de calidad educativa, cambiar un programa formativo en una universidad de cualquier asignatura puede costarte de 4 o 5 años. No sé, ahora mismo que has nombrado antes la inteligencia artificial, que vamos a un anuncio por semana, no sé, si alguna universidad cambia el programa esta semana con lo que tiene de tecnología, dentro de 5 años, creo que va a servir de poco o de nada, porque igual no existe ni la empresa ni la tecnología con la cual hemos diseñado el programa, ¿no?
Entonces, por eso mismo creo que también la formación profesional en el tema tecnológico tiene también tan buena aceptación por parte de las empresas, porque son capaces en la parte dual de influir en qué tipo de necesidades tiene el mercado laboral. Has puesto el dedo en la llaga y además en referencia también a lo que comentaba antes Ana, ¿no? Antes de la publicidad, de cómo en este caso en Suecia hay muchísimo talento que se está marchando allí. Quizás es porque ocurre esto, ¿no? Porque los que vienen aquí buscan. ¿Estás de acuerdo con esa valoración? Sí, totalmente. Totalmente. Ahora mismo existe una dificultad de retención de talento. Totalmente. Dentro de España también, por supuesto. Yo misma, yo trabajo en Madrid, ¿no? Y teletrabajo desde aquí, ¿sí, no? ¿No? Y también es una oportunidad para Alicante de alguna forma tener alguien no, claro. No sé, prefiero verlo como una oportunidad, ¿sí? De todas formas, bueno, hablando de oportunidades, antes yo sé que se ha quedado con el tintero para ti, que le querías comentar. Sí, quería comentar que referente a la planificación, la espontaneidad, en realidad lo que quería decir con eso, aparte de poder pasárselo bien en el momento, era la resiliencia del español, el trabajador español, el carácter español en general. Al ser tan espontáneo y no hacer esa planificación, le hace más resiliente. Es decir, ante situaciones de mucho estrés o de ahora tenemos que solucionar esto, ahora tenemos que quedarnos hasta súper tarde para trabajar, para sacar esto, súper bien. O sea, ese carácter tiene mucho potencial, ¿no? Que diga, uy, ha pasado esto y reacciona ante eso. Sí, que quería sacar lo positivo, ¿no? Sí, eso, cuando conoces multinacionales que tienen equipos de ingeniería mixtos en grandes proyectos de infraestructuras, que pueden ser en Latinoamérica o pues en Centro Europa, siempre te dicen como experiencia que en el momento que pasa un problema en la obra o en la instalación, llaman al español. Ah, sí, qué bueno. Llaman al español, ¿por qué? Porque saben perfectamente que el español dentro del equipo es capaz en ese momento de buscar la solución imaginativa y si tiene que saltarse las reglas, se las salta. Porque lo que hay que hacer es solucionar el problema. Entonces es curioso eso que dices, porque es verdad. O sea, al final los españoles tenemos una capacidad de adaptación, pero también nos hace a su vez, o sea, como os comentaba antes, de programar. No, de ser, de vez en cuando, de ser un poquito caóticos. ¿Vale? Vivimos un poquito bueno, también... Eso también tiene su gracia. También eso, caos elegante, ¿no? Caos elegante. Sí, no es un caos desordenado que llega a la anarquía, pero sí ese pero se queda hasta que soluciona el problema. Sí, eso sí que es verdad. En eso tienes toda la razón, hasta el final. Que por cierto, hay una cuestión que también atañe en este caso a las mujeres, porque tanto los hombres como las mujeres actuamos más o menos del mismo modo. Sí que es verdad que en estas carreras de las que estamos hablando, carreras profesionales relacionadas con la digitalización, hay más hombres que mujeres. Yo no sé si lo habéis percibido, yo creo que nos damos cuenta todos. ¿Por qué creéis que ocurre esto? ¿Qué pensáis que está ocurriendo? Es un problema en las familias y de los colegios. Todo clarísimo. En mi experiencia personal, yo tengo dos hijos y tienen amigas, 2 hijos, 14 años, son varones, varones, y tienen amigas que les gusta la tecnología y son gamers y tal. Se siente desplazada la chica. La chica se junta más con los chicos porque son más gamers, más tecnológicos y se siente desplazada dentro del grupo de amigas o del grupo de... Eso no nos tenemos que hacer mirar, o sea, dices, ¿por qué las mujeres no cogen la vocación tecnológica? Una es por falta de referentes, aunque eso se está trabajando muchísimo en la sociedad y se está machacando mucho, y que hay muchos casos de referentes de mujeres de éxito y con mayor talento que los hombres, ¿vale? Eso es por supuesto, pero hay que reconocer que las etapas tempranas, podemos estar hablando de los 10 a los 16 años, que es cuando un niño puede empezar a decir, no apoyamos ni desde las familias en casa, ni desde los colegios esas vocaciones tecnológicas. Esas edades son claves. ¿Y por qué ocurre esto, Nacho? Pues yo estoy de acuerdo con Antonio que se han generado unos prototipos que hacen que hayan unos sesgos. Y más ahora que estamos hablando tanto de género, ¿no? Es muy curioso. Claro, y cuesta, ¿no? Cuesta, pero yo creo que el camino está iniciado y hay que continuar, ¿no? En la línea de esas edades tempranas, de influir sobre las familias, influir sobre los críos y que vean muy natural y que vean muy normal
que una chica pues quiera dedicarse a alguna profesión de estas. Sí, porque incluso también os pasará a vosotros en vuestro ámbito. Es como complicado, ¿no? Es como que a la gente todavía le llama la atención que una mujer se pueda dedicar. En nuestros casos, instaladoras tenemos pocas. Lo que tenemos pero que son las mejores. Bueno, pero normalmente no tenemos instaladoras que se suban, que pongan el arnés y se suban al terrazo, al tejado. Pero, por ejemplo, como gestoras, como comerciales o como atención al público, sí que tenemos, la mayoría son mujeres. En nuestras empresas la mayoría son mujeres, la atención al público y gestoras de comerciales. Pero sí que es cierto que a la hora de la instalación, no, de subirse, pues, tradicionalmente pues son los chicos los que terminan la FP y se suben al tejado. En esto quería decir que sobre si me permites, sobre la formación profesional, que es muy importante, porque antes habéis dicho, Antonio, que nos faltan informáticos, nos faltan ingenieros, nos faltan instaladores. Y la formación profesional del vídeo que acabas de poner ahora, precisamente en mi población, en Almoradí, acaba de empezar un ciclo formativo de grado superior de instalaciones de placas solares. Ya tenemos el convenio para que cuando salgan en las prácticas o en la formación dual, pues contratar a los técnicos porque faltan técnicos. Van a faltar en los próximos 3, 5, 10 años. La energía solar va a más y necesitamos instaladores. Nosotros, el instalador, sí que es cierto que sale con una teoría, pero nosotros lo formamos, lo enseñamos a instalar, a programar los inversores. La formación práctica se la damos nosotros y procuramos tenerlo suficientemente pagado porque tiene que ser así. No podemos aprovechar porque nos den 2 años en práctica con un 60%. No, nosotros no le pagamos un 60%, ni siquiera lo tenemos 2 años. Lo podemos tener 6 meses y a los 6 meses ya es veterano, ya está formado y le pagamos por convenio normal. Javier, fíjate que yo te estoy escuchando hablar con tanta pasión. A mí me gustaría, porque es verdad que lo estamos comentando en la mesa, que a veces la gente se tira un poco para atrás porque, oye, pues electricista, por mi hijo no. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo para que hayas constituido la empresa que has constituido, que hayáis crecido, que estéis el posicionamiento que tenéis y que tú hables con tanto amor de tu trabajo? Porque claro, a lo mejor si hablas de cómo tú te sientes, la gente puede entender que esto es maravilloso. Desde siempre, desde la electrónica, sí, que ya la reparaba yo con mis manos, ya la trabajaba con pasión. Pero cuando tenemos que evolucionar a la electricidad y luego a las energías renovables, la sigo trabajando con pasión. Ahora me gusta mucho lo que hago. La energía solar, la recarga, los puntos de recarga. Claro, son tecnologías tan interesantes porque coger un cargador de coche de 50 kilovatios de carga rápida y abrirlo, lleva una cantidad de tecnología que somos capaces de instalar, de programar y que funcione, y estamos dando un servicio a la comunidad. Y en el tema de las energías renovables estamos ayudando a las empresas y a los particulares a bajar el recibo de la luz muy considerablemente. Es que estoy en un sector, tengo la suerte que me gusta, que me apasiona, y así lo procuro transmitir a mis instaladores, a mis ingenieros, a mis hijos. Y en el tema de las empresas familiares tenemos una norma que es, y yo lo he aprendido de mis mayores, en AEFA. Yo soy una empresa pequeña, soy un grupo de empresas pequeños, pero tengo a las empresas mayores donde me fijo. Y es que las empresas familiares, como vienen otras generaciones y vienen hijos, no tienen más remedio que crecer. Las empresas familiares no pueden dormirse en los laureles, no pueden quedarse con menos actividad. No, tenemos que reinventarnos día a día, tenemos que crecer porque crece la familia. Y en los momentos del COVID hay una frase que quiero aquí nombrar muy interesante que a mí me gustó mucho, que decíamos en nuestras tertulias, en las videoconferencias: las empresas familiares en los momentos de crisis no lloramos, fabricamos pañuelos. Muy buena, sí señor. Muchísimas gracias, Javier. Tenemos que continuar porque, como os decía al principio, nos quedamos cortísimos de tiempo y vamos a hablar de otra cuestión que también ha salido sobre la mesa, la inteligencia artificial. Me gustaría que habláramos sobre este particular, pero antes también lo vamos a ilustrar con una noticia. La inteligencia artificial es hoy en día uno de los mayores desafíos para las agencias de noticias, pero también es una gran oportunidad. Así lo han puesto de manifiesto 23 grandes agencias internacionales reunidas el 27 y el 28 de abril en Madrid. Las agencias del consorcio Minds, Media Innovation Network, han coincidido en destacar la importancia de la inteligencia artificial para ayudar en los procesos informativos de las agencias.
El director gerente del consorcio, Wolfgang Nedomansky, es positivo a pesar de los temores que pueda suscitar. La inteligencia artificial será la siguiente gran ruptura desde Internet y la llegada de los teléfonos inteligentes. Puede ser una amenaza, pero también supone oportunidades para las agencias de noticias. Así que es importante tratar con ella y encontrar cómo usarla en la forma correcta. En el encuentro organizado por la agencia EFE, su presidenta Gabriela Cañas ha reivindicado el papel de los periodistas y las agencias ante el reto tecnológico. Nosotros lo que aportamos es una seguridad a nuestros clientes y a la ciudadanía en general de que lo que publicamos es cierto, de que no está manipulado y que trabajamos con unos estándares éticos y deontológicos muy importantes. Yo creo que todas las agencias que están aquí estamos en lo mismo y creo que vamos a vivir en el próximo futuro, yo creo que vamos a vivir otra vez el esplendor de las agencias de noticias. Las tecnologías ofrecen también oportunidades de ingresos para las agencias. Así lo cree Martijn Benis, director ejecutivo de Minds. Tenemos que procurar servicios que puedan ser compartidos, y entonces será más barato para los medios comprarlos a las agencias de prensa que desarrollarlos por sí mismos. En la red internacional Minds están las principales agencias de prensa europeas como EFE o del resto del mundo como la estadounidense Associated Press o la japonesa Kyodo. Bueno, las agencias de noticias abordaban en Madrid precisamente el reto de la inteligencia artificial. A mí me gustaría poner sobre la mesa una cuestión. ¿Están nuestras empresas preparadas para esa inteligencia artificial? Las empresas de la provincia de Alicante. ¿Cómo lo veis? Antonio. Te toca. Te toca todo. Te toca todo. A ver, respecto a la noticia que hemos visto, hay parte que estoy de acuerdo y parte que no estoy de acuerdo. ¿Y en qué parte estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo que la inteligencia artificial, como otro tipo de tecnologías, como puede ser la producción solar fotovoltaica, como hemos visto, en el tema de economía, va a tener un impacto y está teniendo un impacto en la economía. Ahora, lo que somos muy malos, las personas, es haciendo previsiones de futuro. Somos muy malos. O sea, nos empeñamos en hacer progresiones lineales y geométricas de lo que va a pasar en el mundo, cuando no tenemos ni pajolera idea. Y eso nos lo han demostrado los últimos acontecimientos. Por supuesto, o sea, ¿quién iba a pensar que un tío, ni la empresa que lo sacó de repente un programica que tenía guardado 2 años, que es del año 2021, se le ocurrió poner en una página web, a los 5 días 1 millón de personas lo estaba utilizando y al mes 100 millones de personas? Y ellos mismos lo esperaban. ¿Qué estaba escrito? No, es que nosotros lo teníamos previsto. Mentira, no lo tenían previsto. Entonces, somos muy malos haciendo una previsión de cuál va a ser el impacto de inteligencia artificial en la sociedad. Lo que sí que no podemos hacer es hacer una implantación que no sea coherente y sin conocimiento, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer es aplicarla por aplicarla, porque está de moda. Aplicar lo primero que salga, porque lo que sale puede tener errores. Y sobre todo, desmitificar un poquito el término, o sea, quitar un poco. La inteligencia artificial son programas informáticos, para empezar, no son robots asesinos, ¿vale? Que nos van a amenazar por las calles, ¿vale? Porque es que hemos visto muchas películas sobre esto. Yo creo que hemos visto unas cuantas y seguimos viendo muchos titulares de prensa en los cuales estos programas informáticos, como yo digo tranquilamente, va a afectar a todo aquello que hacemos con un ordenador. Si actualmente las agencias de noticias o las televisiones utilizan ordenadores para hacer su producción, le va a afectar. Si actualmente una persona comercial o de atención al público utiliza un ordenador, le va a afectar. Le va a afectar, ¿por qué? Porque utiliza algo que es susceptible de hacer ceros y unos. Y los ceros y unos sirven para hacer previsiones y algoritmos. Eso para empezar, todo nos va a afectar. Lo que pasa es que sí que tenemos que tener cuidado en que lo que ha pasado en los últimos meses, lo que está pasando, es la democratización de la implantación de la inteligencia artificial. Que cualquier persona desde su ordenador es capaz de hacer un dibujo, de clonar una voz, de hacer un trabajo que no tiene ni pajolera idea y de repente me lo hace la paginica, ¿vale? O sea, eso es lo que ha pasado, que es una adopción masiva
y anárquica. Esto se va a acabar, ¿vale? No sé si eso se va a acabar y no tiene sentido ninguno esta anarquía, porque hay que tener cuidado, en que los programas que están saliendo con unos sesgos absolutamente brutales. Y estos sesgos tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Gracias. Yo creo que, perdón, no era por interrumpir a Antonio, pero sé cómo vamos un poquito de tiempo. Efectivamente, las empresas tecnológicas instaladoras, por ejemplo, como la nuestra de energías renovables, debemos de colaborar juntos, pero sí, yo estoy con Antonio, adaptémonos a esa inteligencia artificial, pero en su justa medida. No tenemos por qué tener los programas, los mejores programas o lo que salga por tenerlos, sino que nos hagan falta para las gestoras, para los comerciales, y para la propia ingeniería nuestra, porque los instaladores van con paneles y en fin, para programar también. Adaptémonos a esa inteligencia artificial, pero eso puede ir. El problema yo creo que está que a lo mejor no podemos tener una medida para adaptarnos, que va tan deprisa o que abarca tanto, ¿no? No sé qué opináis vosotros al respecto. Nuestras asociaciones, por ejemplo, o nuestros propios ingenieros, pues ya nos irán marcando el crecimiento y la pauta, ¿no? Yo creo que todos los cambios tecnológicos al principio pues parecen un mundo desconocido. Yo creo que estamos en pañales, muy anárquico, como dice Antonio, pero yo creo que va a ser una herramienta que ahora mismo nos parece muy complicada, muy extraña de aplicar, pero con el tiempo va a ser fundamental que las empresas trabajen con esta inteligencia artificial, porque entre otras cosas nos va a ayudar, nos va a servir a hacer las cosas muchísimo mejor. Sí que es cierto que ahora da un poco de miedo, sí que es cierto que lo desconocido. Sí, pero siempre se dice que la inteligencia artificial no es mala, es mala las personas que lo usan, ¿no? Entonces, hace años decían que Internet era malo. Claro, también. Internet era malo, la imprenta era mala. Claro, la Tierra era plana. Claro, son cambios que vienen y vendrán y habrá que asumirlos. Y luego también está diciendo que de previsión somos muy malos, ¿vale? Y también nos creíamos, también por la ciencia ficción, que la aplicación de la tecnología iba a impactar en aquellos oficios de menor valor, ¿vale? Para la sociedad. Pero ¿qué ha pasado? Que otra vez hemos fallado ¿A quién va a impactar más la inteligencia artificial en los próximos días, si está afectando ya? A todos los creativos y los medios de comunicación, automatización como el programa informático. Al final lo que tenemos que tener, y lo que decide el ser humano a la hora de aplicar una cosa, es la aversión al error, ¿vale? ¿Por qué la conducción autónoma es capaz de un coche totalmente de conducir por las calles? No conduce, porque puede ser que atropelle a alguien. Punto. Pues lo mismo puede pasar con la medicina. Oye, ¿puede un robot operar? Probablemente podría operar. ¿Puede diagnosticar? Podría diagnosticar. Ahora, si hay un mínimo porcentaje de error, pues lógicamente le tendremos un poquito más de respeto. Nos hemos quedado sin tiempo, las cosas como son. Si es que pasa volando y hay tantas cosas que contar, pero sí me gustaría que antes de terminar, Ana, yo sé que querías apuntar algo sobre lo que estábamos comentando ahora mismo. Sí, muy brevemente. No, simplemente decir que tiene sus limitaciones también, porque no sé dónde va a acabar, si el ChatGPT va a ser lo único, pero ahí entra lo políticamente correcto. Es decir, tenemos muchísimas limitaciones y haces una pregunta delicada a ChatGPT y dices, lo siento, no te puedo dar respuesta. ¿Cuándo vamos a empezar a pedir las fuentes? No digo regular, porque la regulación aquí va a ir demasiado lento, sino cuando los mismos usuarios van a decir, para un momento, ¿qué fuentes usas? ¿Cómo haces? Uno usa un lenguaje académico. La verdad, es facilísimo ver que es un robot, ¿no? Un lenguaje académico es creativo. Eso, no sé. Tienen muchísimas limitaciones por ahora, ¿eh? Pero... Vamos a seguir hablando de todo esto en este programa, naturalmente, porque nos interesa, nos importa y creemos que además los espectadores también están ansiosos por conocer más, ¿no? Pero bueno, como llegamos al final del programa, sí me gustaría que hagamos titular, en este caso, Javier. ¿Cuál es tu titular? Bueno, yo ¿Tu despedida? El titular ya lo he dicho antes. Colaboremos juntos. Hagamos alianzas, no compitamos entre nosotros, sumemos las empresas tecnológicas de la provincia y en general de España. Vamos a seguir sumando. Muchísimas gracias a Javier López Andújar, gerente y fundador de Tecnisat SL, TecSat e Ibertec, asociado de AEFA. Lo has dejado bien claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queremos despedirnos también naturalmente de Nacho Iborra, secretario general de APM, tu titular.
Pues mira, mi titular, un poco cogiendo el guante de lo que decían mis dos compañeros, la inteligencia artificial tiene una limitación clara, que es la pasión, ¿no? La pasión con la que nos contaba antes Javier, de su trabajo, de su empresa, de su familia. Eso la inteligencia artificial no te la va a dar. Va a ser una herramienta, igual que la digitalización, muy importante y que va a cambiar muchísimas cosas, está claro, pero la pasión y las personas no creo que llegue a cambiar. No la inteligencia artificial, sino la inteligencia emocional. Vamos a dejarla ahí. Muchísimas gracias, Nacho, por haber estado con nosotros. También queremos despedir en este caso a Ana. Ana es la directora general de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, Ana Fransson. Gracias. ¿Tu titular? Sí, mi titular, me sumo a lo que acabáis de decir. Inteligencia emocional, inteligencia artificial. Me sumo, me ha encantado ese cierre. Gracias, Ana. Y también gracias a Toni Sánchez Zaplana, presidente de Alicatec. Tu titular, en 30 segundos. La tecnología y la colaboración nos hará cada día más humanos. Totalmente de acuerdo. Muy buenas frases y además de esas que llegan y que salen del corazón, porque eso hay que tenerlo muy claro. Y esas son las personas que cada semana nos acompañan aquí en este plató, en 12TV, y naturalmente en nuestro tiempo de liderazgo económico. Liderazgo también de esa inteligencia emocional de la que hablamos. Ha sido un placer contar con vosotros en esta jornada. Nos volvemos a ver la próxima semana en 12TV y en Liderazgo Económico. Sed muy felices.